Buenas, este grupo está conformado por Andrés Osorio, Delvis López, Neider Romero, Steven González y quienes habla, Mayra Aguilar. Somos estudiantes del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en esta ocasión les voy a hablar sobre el estudio de resonancia magnética de cráneo simple y contrastado. Este estudio está indicado en trastornos neurodegenerativos, accidentes cerebrovasculares, síncope, lesiones tumorales, metástasis, convulsiones, patologías vasculares. Está contraindicado en mujeres en estado de embarazo, en pacientes que tengan algún dispositivo implantado, así como lo es un desfibrilador interno, implante coclear del oído o CLIT, los cuales son utilizados en los aneurismas cerebrales, pacientes que usen brackets y si es con medio de contraste adicional a lo anterior, está contraindicado en pacientes que estén lactando, pacientes con insuficiencia renal y en los que son alérgicos al medio de contraste que ya se lo han administrado anteriormente. En la preparación de este estudio, si es un estudio simple, no requiere ningún tipo de preparación previa. El paciente solo debe firmar el consentimiento informado, que este debe ser por escrito para ingresar al resonador. El paciente se debe retirar todos los objetos metálicos y adicional, si es con medio de contraste, debe tener un ayuno de 4 a 6 horas, resultado de los exámenes de BUN y creatinina para verificar tasa de filtración glomerular y firmar el consentimiento informado por escrito, donde el paciente autoriza la inyección del medio de contraste. En la posición del paciente, encontramos que el paciente debe ubicarse en decúbito supino con los brazos a lo largo del cuerpo, la cabeza súper centrada, y las referencias anatómicas que se utilizan para la realización de este estudio es que el corte debe ser central, debe pasar por la mitad del cerebro, dividiéndolo en dos mitades de derecha a izquierda. Y los límites laterales son los huesos temporales. Los grupos de corte se dividen en plano axial, plano coronal y plano sagital, y los tiempos de repetición, como lo son el TR, viene siendo en T2 se usa de 2800 a 4000 y en T1 de 450 a 650. El tiempo eco en T2 se usa de 80 a 120 y en T1 se usa menor que 25, y el campo de visión se usa tanto en T1 como en T2 de 24. La matriz de imagen en T2 es de 416 por 146 y en T1 es de 416 por 41. La dosis de medio de contraste que se usa para este estudio, se usa una única inyección de 0.1 milímetros por kilogramo de peso corporal. Es decir, que si tenemos una persona que pesa 70 kilos, la dosis es de 7 milímetros. Ahora continúo con el estudio de resonancia magnética de oído simple. Este está indicado en pacientes con patologías como lo son los tumores de la fosa posterior, síndrome del ángulo prontocerebeloso, anomalías congénitas de los conductos semicirculares o cócleas, acúfenos, pérdida de la audición, vértigos y pérdida del equilibrio. Está contraindicado en mujeres en estado de embarazo, en pacientes que tengan algún dispositivo implantado, así como lo son los pacientes que usan implante coclear, que son los implantes del oído, CLIT que se utilizan en los aneurismas cerebrales, pacientes que usen brackets. Este estudio no requiere preparación previa, pero el paciente debe firmar el consentimiento informado. Adicional de esto, debe retirar todo objeto metálico de su cuerpo, tales como joyas, prótesis, y la posición del paciente para este estudio es en decúbito supino, con los brazos a lo largo del cuerpo y la cabeza centrada. La referencia anatómica de los localizadores es la línea orbitomeatal, es decir, la línea que une la órbita con el meato acústico externo. Los grupos de corte son en plano axial, coronal y sagital. Los tiempos de repetición en T2 se usa de 2800 a 4000, en T1 de 450 a 650. En tiempo de eco se usa en T2 de 80 a 120 y en T1 menor que 25. El campo de visión tanto en T1 como en T2 es de 24 y la matriz de imagen en T2 es de 416 o 146 y en T1 va de 416 por 41. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Delvis López Durán, estudiante del programa de la UNAD, del programa de radiología de la UNAD. Les vengo a hablar de la resonancia de cuello simple y contrastada. Las indicaciones clínicas para realizar este estudio son pacientes con masas o tumores palpables, con procesos inflamatorios y expansivos de las glándulas salivales. También tiene contraindicaciones como a las pacientes embarazadas, pacientes con implantes metálicos
Si el estudio es contrastado, también está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal y pacientes alérgicos al medio de contraste. Acá la posición del paciente es en paciente de cúbito supino. Hay que centrarlo bien, el sagital siguiendo la dirección la dirección del paladar duro, como lo podemos ver acá con el paciente metido con la antena, y acá se ve ubicándole en el cuello. Acá vemos las referencias anatómicas, vemos los cortes de exploraciones. Acá tenemos una proyección de una posición coronal. Vemos acá el estudio de resonancia. Aquí miramos el tiempo de repetición, tiempo de eco, la matriz de la imagen. Para esto tiene que el paciente, si es contrastado, tiene que estar canalizado una venopunción. El contraste es quelato de gadolinio con un volumen de 0,1 mililitros por kilogramo. Y se combina con el cero fisiológico que se le aplica de administración del doble de lo del medio de contraste. Acá vemos las imágenes multiplanar. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Steven González Berrocal, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta oportunidad le voy a explicar por medio de esta infografía protocolo de resonancia de tórax simple y con contraste. Primero que todo, la indicación clínica para este estudio. Se indica en pacientes con dolores inespecíficos, sospecha de enfermedad intratorácica, tumoraciones de los órganos internos, planificación de tratamiento y seguimiento en pacientes oncológicos y enfermedades funcionales. Sus contraindicaciones: insuficiencia renal. En los estudios con contraste, claro está. Realice algún tipo de tratamiento o alergia al contraste en estudios previos. Prótesis y en general cualquier dispositivo metálico implantado. Preparación del paciente. El paciente se le pedirá que esté en ayunas por 8 a 10 horas, a menos que se le indique lo contrario. Si es así, debe seguir su rutina diaria normal y tomar los medicamentos como siempre. Posición del paciente. El paciente se ubicaría de cúbito supino con los miembros superiores al lado del cuerpo, centrado en la región media external. Referencias anatómicas, como se ve en la imagen, son esas imágenes que están ahí de Scout, por decirlo así. Y en esa imagen se ven los tres cortes: coronal, sagital y axial. Y más abajo están unas imágenes de cortes axiales de cómo se vería una resonancia de tórax. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Neider y vengo a hablarles acerca del protocolo de colangiografía por resonancia magnética. Bueno, primero que todo, la colangiografía por resonancia magnética es un tipo especial de estudio en el cual se obtienen imágenes detalladas de los sistemas hepatobiliar, pancreático, abarcando al hígado, la vesícula biliar y sus conductos, y el páncreas con sus conductos. Dentro de su indicación clínica, está indicada para pacientes con infección en los conductos biliares, sospecha de cálculos biliares, inflamación del páncreas, procesos de crecimiento anormales en las células biliares. Está contraindicado en mujeres en embarazo, pacientes con implantes cocleares y cerebrales, y en el caso del medio de contraste no está contraindicado en pacientes con problemas renales. La preparación del paciente, se solicitan paraclínicos de UM y creatinina, entre otros. El suministro de medio de contraste se amerita que el paciente vaya en ayunas mínimo 4 horas antes de realizar el estudio. La posición del paciente es de cúbito supino con los brazos en dirección a lo largo del cuerpo, la cabeza centrada entrando primero por el gantrio. Las referencias anatómicas de los localizadores encontramos que va centrada a nivel del apéndice del esternón o de la apófisis sifoides del esternón. Aquí observamos las imágenes de los localizadores y los grupos de cortes de exploración en los tres planos: axial, sagital
y coronal. El tiempo de rotación, el tiempo de eco y el campo de visión, encontramos que el campo de visión es de 340 por 340 milímetros y se modifica acorde al perímetro abdominal de cada paciente. La relación de la señal ruido es de 0,85 a 1,20 y el espesor de corte es de 1 milímetro. La dosis de medio de contraste es vía venosa con conexión en Y, el contraste gadolinio, el volumen es de 0,1 ml por cada kilogramo de peso del paciente y el flujo es de 2 ml por segundo. Aquí en esta parte observamos entonces las imágenes multiplanares del estudio realizado. Mi nombre es Steven González Berrocal, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, y en esta oportunidad le voy a explicar por medio de esta infografía protocolo de resonancia de hígado simple, indicación clínica. Este examen es muy bueno para detectar una infección repentina de la vesícula biliar u obstrucción de un conducto biliar. También es útil para determinar si existe una complicación de un trasplante de hígado o si hay filtración después de que la vesícula biliar ha sido retirada con cirugía. Sus contraindicaciones: puede ser insuficiencia renal en los estudios con contraste. También realiza algún tipo de tratamiento o alergia a contraste en estudios previos. Prótesis y en general cualquier dispositivo metálico implementado. Preparación del paciente: necesitaría 8 horas de ayuno y se debe realizar limpieza intestinal. Posición del paciente: el paciente se debe colocar de cúbito supino con los brazos a lo largo del cuerpo. Actualmente en la mayoría de los equipos disponemos de una antena de cuerpo llamada body que envuelve el abdomen del paciente. Aquí abajo tenemos lo que son referencias anatómicas y sus localizadores. Con estas referencias anatómicas y los localizadores podemos organizar de una manera eficaz para que el estudio se pueda dar de una mejor forma. Y mucho más abajo tenemos lo que son las imágenes que se verían en una resonancia de hígado para poder visualizar las partes biliares. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Andrés David Osorio Vital, estudiante de Ciencias de la Salud e Imágenes Diagnósticas. El día de hoy les voy a hablar del RM de hombro. Para hacer este estudio empezamos con las indicaciones. Primero, las contusiones óseas, osteonecrosis, síndromes de edema medular, trastornos sinoviales, neoplasias de huesos, articulaciones o tejidos blandos, rupturas de los ligamentos, pinzamientos del nervio. Luego continuamos con la preparación del paciente. Consentimientos informados por escrito para ingresar al resonador. Consentimiento informado por escrito de autorización de inyección de medio de contraste. Retirar todos los objetos metálicos del paciente. Verificar tasa de filtración glomerular en TFG mayor a 30. Ahora continuamos con la posición del paciente, el posicionamiento del paciente, principalmente la cabeza primero de cúbito supino, ubicación del hombro en la bobina flexible grande. Continuamos con los diferentes tipos de corte. El nivel de corte, la planeación en los ejes axial, coronal y sagital. Se deben planear con un FOD lo suficientemente grande para la articulación del hombro. Continuamos con el primer corte, que es el plano axial. Se grafica a partir de los planos sagital y coronal. Desde este último plano se grafican los cortes perpendiculares a la articulación glenohumeral, desde la parte más superior de la articulación acromioclavicular hasta la porción más inferior del ligamento glenohumeral. Cápsula articular para cubrir en su totalidad la articulación del hombro. Luego continuamos con el segundo, que es el plano coronal. Se grafica desde los planos sagital y axial. De este último plano se grafican los cortes localizador coronal, fuente propia
de un localizador axial, fuente propia paralelos al músculo supraespinoso, y en el plano sagital los cortes deben estar paralelos a la cabeza del húmero, desde el proceso corocoideo hasta la región más posterior de la cabeza humeral. Por último, continuamos con el plano sagital. Se grafica desde los planos coronal y axial. Desde este último plano se grafican los cortes perpendiculares al músculo supraespinoso, y en el plano coronal los cortes deben estar paralelos al húmero, desde la porción más lateral del músculo deltoides hasta los dos cortes más mediales de la cavidad glenoidea. Por último, continuamos con los localizadores Survey. Como mencioné anteriormente, los tres, axial, coronal y sagital, como nos podemos dar cuenta en estas imágenes. Y continuamos con la tabla de secuencias. Muchas gracias. Ahora continuamos con RM de rodilla. Principalmente empezamos con las indicaciones: trastornos de los meniscos, desgarros, meniscos discoides, quistes meniscales, anomalías de la médula ósea, necrosis vascular, síndrome de edema medular, trastornos sinoviales, neoplasias de huesos, articulaciones o tejidos blandos, desgarros del ligamento cruzado colateral retinacular, condromalacia, osteocondritis y fracturas. Ahora continuamos con la preparación del paciente para realizar este proceso. Arrancamos con los consentimientos informados por escrito para ingresar al resonador. Consentimientos informados por escrito de autorización de inyección de medios de contraste. Retirar todos los objetos metálicos del paciente. Verificar la tasa de filtración glomerular en TFG mayor de 30. Posicionamiento del paciente. Principalmente arrancamos con los pies del paciente y en decúbito supino. Estas son la posición del paciente para realizar este proceso. Nivel de corte. La planeación en los ejes axial, coronal y sagital se deben planear con un FO lo suficientemente grande para cubrir la articulación de la rodilla. Plano axial se grafican a partir de los planos sagital y coronal. En este último plano, los cortes deben ser paralelos al condilo medial y lateral del fémur. En los planos sagital, perpendicular a la línea del fémur y la tibia. Deben cubrir toda la articulación de la rodilla desde la tuberosidad tibial hasta el borde superior de la rodilla. Ahora continuamos con el plano coronal. Se grafica desde los planos sagital y axial. En este último plano se grafican los cortes paralelos al condilio medial y lateral del fémur, y en el plano sagital paralelos a la línea media del fémur y la tibia. Los cortes se planean desde la patela hasta la línea de la localización coronal. Plano sagital se grafican desde los planos axial y el coronal. En este último plano se grafican los cortes paralelos al fémur y el plano axial, perpendicular a la cabeza femoral de los cortes. Se planean desde la corteza externa del trocánter mayor hasta la porción interna acetábulo. Ahora continuamos con los localizadores Survey. Como explicaba anteriormente, el corte axial y coronal y sagital, como nos podemos dar cuenta en estos diferentes tres cortes en estas imágenes. Luego continuamos con la secuencia como lo especifica esta tabla. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Neider Romero y a través de esta infografía vengo a mostrarles acerca del protocolo de resonancia magnética de pelvis simple y contrastada. Las indicaciones clínicas están la tipificación de tumores ginecológicos, cervix y endometrio, caracterización de masas ováricas complejas, endometriosis profunda y estudio de malformaciones uterinas congénitas. Las contraindicaciones están contraindicados en mujeres en embarazo, pacientes con implantes cocleares y cerebrales,
y en el caso del medio de contraste no está indicado en pacientes con problemas renales. La preparación del paciente pues es obligatorio el diligenciar el consentimiento informado por escrito para ingresar al resonador y también el consentimiento informado por escrito de la autorización de la inyección del medio de contraste. Se deben retirar todos los objetos metálicos del paciente y verificar la tasa de filtración glomerular que sea mayor a 30. La posición del paciente va de cúbito supino y puede tener las manos a lo largo del cuerpo o también puede colocar las manos encima del pecho. En algunos equipos está la posibilidad de colocar los brazos por encima de la cabeza y evitar artefactos de aliasing en la región pélvica. Bueno, en las referencias anatómicas de los localizadores se manejan los 3 planos en el localizador múltiple. Hay que estudiar desde las crestas ilíacas hasta un tercio proximal del fémur, así que la línea se coloca a unos 3 dedos por encima de la sínfisis del pubis. Aquí observamos las imágenes de los localizadores en los 3 planos, axial, sagital y coronal, los grupos de cortes, y en esta observamos el tiempo de rotación, el tiempo de eco y el campo de visión junto a la matriz de imagen. La dosis de medio de contraste es vía venosa en conexión en Y. El contraste es gadolinio, obviamente para la resonancia magnética, y la cantidad de medio de contraste o volumen es de 0,1 ml por cada kilogramo de peso y el flujo es de 2 mililitros por segundo. Aquí observamos las imágenes multiplanares del estudio en los 3 planos. Buenas noches, mi nombre es Delvin López Durán, estudiante del programa de radiología de la UNAD. Hoy esta noche les vengo a hablar de la toma de resonancia de columna lumbosacra. Para hacer este estudio requiere unas indicaciones clínicas como son el traumatismo por tumores, metástasis, escoliosis, hernias discales, como también hay otras contraindicaciones como pacientes con implantes metálicos, pacientes en estado de embarazo, las pacientes con CLIP en las aneurismas cerebrales. Para este estudio de resonancia no requiere de una preparación previa, solamente el paciente tiene que firmar un consentimiento informado y retirarse todos los objetos metálicos como prótesis, ganchos, todo lo metálico que tenga en el cuerpo, en los bolsillos, todo, y mandarse de vestir y que se coloque una bata de paciente, una bata desechable. La posición del paciente es en decúbito supino. Se le manda a colocar un cojín debajo de las rodillas para que la columna quede paralela a la mesa del resonador. El paciente se le extiende los brazos alrededor del cuerpo, como vemos acá en la imagen. Acá vemos las referencias anatómicas. En la línea del centraje es de unos 4 dedos o 4 centímetros encima de las crestas ilíacas. Acá vemos las imágenes de los localizadores en cortes faciales y cortes coronales y los grupos de corte de exploración. Entonces vemos acá un tiempo de repetición, un tiempo de eco, matriz de imagen. Un FO de 34 centímetros con un espesor de 3 milímetros y una matriz de 512 por 256. El tiempo de repetición y tiempo de eco igual a 2000 acá por 13 milímetros por 2 newtons. Dosis contrastada no requiere, esto no aplica. Acá vemos las imágenes multiplanar, aquí estamos un corte sagital, un corte axial y el corte coronal. Muchas gracias.